Bienvenido al canal Calm Analytics. Este es Boris Tessinghausen. Hoy es 19 de febrero y habrá muchas noticias interesantes en este número. La industria petrolera rusa se ha desplomado y todavía le queda un margen de seguridad de 50 días. Los drones ucranianos están atacando con fuerza los depósitos de petróleo rusos, mientras que el Kremlin amenaza a la OTAN con una guerra en el Báltico. Trump e Israel están en la recta final antes de un gran ataque contra Irán, mientras que Putin se ha puesto del lado de Irán e incluso ha enviado buques de guerra al Golfo Pérsico. Sobre cómo Arabia Saudita finalmente expulsó a Rusia de los mercados clave y sobre cómo Orbán y Fico organizaron un bloqueo contra Ucrania y, lo más importante, en qué terminará todo esto. De esto y mucho más interesante hablaremos en el episodio de hoy. Si es la primera vez que visitas este canal, me alegra verte. Bienvenido. Y no olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios. En la noche del 19 de febrero, drones atacaron la región de Pskov en Rusia. En la ciudad de Veliki Yeluki, como resultado de los ataques, un depósito de petróleo se incendió intensamente. Al principio, las autoridades locales guardaron silencio, pero solo cuando aparecieron imágenes de los exitosos ataques y la columna de humo y fuego que probablemente se podía ver desde cualquier rincón de Veliki Yeluki, decidieron comentar al respecto. Una vez más, dijeron que eran solo algunos escombros, un incendio, que lo apagarían rápidamente, que en general era insignificante y que pronto lo eliminarían todo. Vamos a ver cómo se ve un incendio insignificante en la ciudad de Veliki Yeluki. La base petrolera arde de forma intensa y poderosa, hay detonaciones. Menos combustible para los tanques rusos, los transportes blindados y la aviación. Así es como se ve un incendio insignificante. Tardarán mucho en apagarlo. Fueron drones del SBU, el Servicio de Seguridad de Ucrania, o como lo llamamos aquí, el Servicio de Dios, y la base petrolera está a 500 kilómetros de la frontera con Ucrania. En este lugar hay alrededor de 20 tanques de almacenamiento de diferentes capacidades. Entonces, ¿por qué precisamente ahora es el mejor momento para atacar las bases petroleras rusas? De esto hablaré un poco más adelante en el programa. Rusia amenaza con desplegar su flota naval en caso de un bloqueo en el Báltico. Cito, la OTAN planea bloquear la región de Kaliningrado, así como cortar el acceso de Rusia a los mares, al menos en la cuenca atlántica, declaró en una entrevista al periódico Argumenti y Fakti el asistente de Putin, Nikolai Patrushev. No es solo el asistente de Putin, Nikolai Patrushev es su cómplice. Juntos hicieron explotar edificios a finales de los 90, y ahora Patrushev encabeza la Junta Marítima de Rusia, que fue creada especialmente para él, por eso comenta temas marítimos. Aquí hay otra cita interesante de Patrushev. Si la situación no se resuelve por la vía diplomática, romperemos el bloqueo y eliminaremos la flota naval de la OTAN, según entiendo. Vaya, nada mal. Nada mal, él va a eliminar la flota naval de la OTAN. Pues bien, hace poco Rusia tuvo una excelente oportunidad para romper el bloqueo. ¿Por qué no la aprovecharon? Cuando Estados Unidos, el fundador de facto de la OTAN, no solo impuso un bloqueo al petrolero ruso, sino que lo capturó. Había una excelente oportunidad tanto para romper el bloqueo como para eliminar la flota de la OTAN. ¿Por qué no la aprovecharon, ¿Acaso pasó algo? Estoy casi seguro de que Putin nunca en su vida se atrevería a luchar ni siquiera contra un adversario de igual fuerza, bueno, al menos contra quien él considera igual en fuerza, y mucho menos contra uno superior. Es decir, Putin puede luchar contra Georgia. Putin pensó que Ucrania era débil y atacó. Pronto llegará el 24 de febrero. Ya será el quinto año que Rusia lleva atascada en Ucrania, sin haber alcanzado ningún objetivo estratégico. Pero no porque el ejército de Putin sea pequeño o porque no tenga misiles y drones, lo tiene todo, sino porque a Ucrania la defienden personas de verdad y titanes que luchan por su tierra. Por eso, en cada episodio tenemos una recaudación importante para las fuerzas de defensa. Este episodio no es la excepción. La recaudación es para drones matriz C4 Tango para la unidad de sistemas no tripulados de la Brigada Presidencial Independiente que lleva el nombre de Bogdan Umelnitsky. Ahora mismo están combatiendo en uno de los frentes más intensos, y nuestros soldados han grabado un mensaje en video para ustedes. Por favor, véanlo. Ситуація на фронті залишається вкрай напруженою, а інтенсивність бойових дій вимагає від окремої президентської бригади постійної технологічної переваги над ворогом. Для ефективного виявлення цілей та збереження життів наших бійців
Ми звертаємося до Бориса Тізенгаузена та його спільноти з проханням допомогти у придбанні таких дронів Матріс 4T. Ці пташки з потужним тепловізором є очима підрозділу, дозволяючи нищити ворога в повній темряві. Але, на жаль, вже і вони витратний матеріал в сьогоднішній війні, який треба поповнювати постійно. Кожен внесок від вашої аудиторії на такі дрони – це пряма інвестиція в нашу спільну перемогу та зміцнення оборони України. Nuestros soldados no solo contienen el avance de los rusos, sino que también liberan localidades ucranianas. Literalmente en los últimos 2 días se han liberado 30 localidades ucranianas. Ayudemos a nuestros soldados. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay opciones de Mona, Privat y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. A cada uno de ustedes les digo gracias por ayudar a Ucrania y apoyarnos en estos tiempos tan difíciles. Gracias de mi parte y de parte de cientos de nuestros soldados a quienes ya han ayudado. Eslovaquia y Hungría han dejado de exportar combustible diésel a Ucrania y no reanudarán los envíos hasta que no se restablezca el suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Szijjártó. ¿Ya hemos escuchado eso? Bueno, déjenme mostrarles. He calculado qué porcentaje del diésel provenía de Hungría y Eslovaquia respecto al volumen total que llegaba a Ucrania. Por la vía eslovaca, aproximadamente el 10%. Desde Hungría, alrededor del 9%. Es decir, Eslovaquia y Hungría suministraban en total un 19% del diésel a Ucrania. Sin embargo, últimamente las fuentes de importación de combustible diésel a Ucrania han cambiado un poco. Es decir, citando a uno de los expertos, los proveedores apostaron por productos provenientes de Polonia, Lituania y también traen mucho desde Rumanía y Grecia. O sea, ese 20%, ese 19%, Ucrania podrá reemplazarlo. Y podrán Hungría y Eslovaquia construir un nuevo oleoducto Druzhba, y lo más importante, ¿cómo y dónde lo van a construir? Esa sí que es una buena pregunta. Es decir, Ucrania perfectamente puede reemplazar ese 20%. Esto no será un golpe para el mercado. Y un momento interesante. Si Hungría y Eslovaquia, aunque sea a regañadientes, realmente reemplazan el petróleo ruso, es decir, si no les suministran petróleo ruso, entonces todos entenderán que perfectamente pueden arreglárselas sin él. Orbán decía que era absolutamente imposible, que no se podía conseguir en ningún lado. Por supuesto que sí se puede. Pero Orbán y Fico, por alguna razón, ocultan la verdadera causa de su histeria. Por eso ahora han recurrido al bloqueo y literalmente cada hora salen al aire. Y la verdadera razón, ahora se las voy a contar, pero antes quiero pedirles, no olviden suscribirse a este canal, únanse a nuestras filas. Reciban su pedacito de tranquilidad, que haya más gente en el lado luminoso, así que suscríbanse. Bueno, y ahora hablemos de la verdadera razón de la histeria del pterodáctilo de la paz, nuestro Orbán y Fico. Es muy interesante. La industria petrolera rusa podría simplemente detenerse a mediados de la primavera. No es una broma. En unos 50 a 60 días. Y aquí está el porqué. Donald Trump convenció a la India. Compre menos petróleo ruso. India no solo convenció, sino que además empezó a comprar menos petróleo ruso. El año pasado, India compró un promedio de 1,7 millones de barriles por día. En enero, el volumen cayó a 1,1 millones de barriles. Bueno, y la previsión para marzo ya es de 800,000 barriles por día. ¿Se lo pueden imaginar? Es decir, casi han reducido las compras a la mitad. Bien hecho por parte de los representantes de la India, los envíos marítimos de la Federación Rusa han caído de 4 millones de barriles a menos de 3 ahora. Así fue en febrero. Se redujo en 1 millón de barriles por día. Imagínense, esto es muy serio. Así que la razón principal, la producción, mientras tanto, se mantiene en el nivel de 9 millones de barriles por día. Se genera un excedente de petróleo de 2,5 millones de barriles diarios. Y estos 2,5 millones de barriles no se exportan. Eso es todo. La India ha reducido. China no necesita más. No se procesan dentro del país porque Rusia no puede construir más refinerías, pero incluso las que existen, Ucrania las deja fuera de servicio. ¿Qué hacer con ello? Meterlo en almacenes, repartirlo entre los depósitos.
Y ya han metido un volumen récord en el mar. Es decir, ya he mencionado que los petroleros se usan como almacenes. Resultan ser almacenes muy caros. Y cuando el petróleo no encuentra comprador, o se almacena en depósitos en tierra, o se carga en petroleros y se deja allí. Esperan a que aparezca un comprador y luego lo envían. En este momento hay 150 millones de barriles de petróleo ruso flotando en el océano. Es un récord histórico absoluto. Ahora la pregunta principal. La cantidad de petroleros es limitada y la capacidad de los depósitos de petróleo en tierra también es limitada. Un simple problema matemático. Si cada día hay un excedente de 2,5 millones de barriles y los depósitos están a la mitad de su capacidad, ¿cuándo se llenarán por completo? Con el superávit actual serán entre 45 y 50 días. Es decir, muy pronto, a mediados de la primavera, el espacio de almacenamiento para almacenar aceite se acabará. Simplemente no queda espacio, no queda ninguno posible. ¿Hacia dónde va Putin? Lo verterá en sus bolsillos, en los búnkeres subterráneos del Kremlin. Y esto si no hay sanciones adicionales. Y aquí tenemos el 30º paquete de sanciones acercándose el 24 de febrero. Y Donald Trump también podría tener una sorpresa guardada. Bueno, quizás entonces simplemente en Rusia deberían dejar de extraer parte del petróleo, es decir, extraer solo lo que se vende y, digamos, conservar el resto de los pozos. Pero este problema es imposible. Es decir, en las condiciones de extracción rusas, con el clima frío, si se conserva un pozo, el petróleo en las tuberías simplemente se solidifica, revienta las tuberías, se convierte en un tapón de parafina y la caída de presión en los yacimientos hace imposible reanudar la extracción, sin inversiones colosales. Según estimaciones de los ingenieros, entre el 50 y el 70% de los pozos conservados de esta manera nunca volverán a funcionar. Por eso Rusia no puede dejar de extraer, sus almacenes se llenan y ya nadie quiere comprar más. Así estamos presenciando el colapso de la industria petrolera rusa. Pronto, ya saben, quienes han jugado videojuegos recordarán esa frase. Los almacenes están llenos, mi señor. Esta es la verdadera razón por la que Orbán y Fico tomaron medidas radicales. Ahora Rusia obliga especialmente a quienes dependen mucho de ella a presionar a todos de cualquier manera para que compren petróleo. De lo contrario, en Rusia se acaba todo para ellos. Y en consecuencia también se acaba para esos regímenes vasallos que se alimentaban del petróleo ruso. Pero eso no es todo. Se ha publicado un nuevo informe de Bloomberg que muestra que la industria petrolera rusa no solo está atravesando una crisis grave, sino una muy grave. Es decir, allí también se ha iniciado un grave declive de las perforaciones. Los yacimientos petrolíferos rusos están envejeciendo. Para poder producir la misma cantidad de petróleo que ayer, necesitamos perforar cada vez más yacimientos nuevos, pozos. Después de 2 años de crecimiento, los rusos perforaron más. En 2022 a 2023 las perforaciones se estancaron. ¿Cómo es Donald Trump? Tenía un eslogan, tormentas, nena, tormentas. Los rusos deberían tener un lema como este. Año 24, el crecimiento se ha detenido. Cero. Bueno, el punto de inflexión fue junio del año pasado. Desde el verano se ha producido una caída pronunciada. En junio empezaron a perforar un 6% menos y en diciembre hasta un 16% menos. Es una caída récord en la perforación. ¿Por qué es esto una sensación? Porque la caída de la perforación hoy es la caída de la producción mañana. Si ahora no se ponen en marcha nuevos pozos y además van a cerrar algunos, entonces en 1 o 2 años los viejos se agotarán y no habrá con qué reemplazarlos. Parece que las sanciones sobre el equipamiento y la falta de tecnologías occidentales están acabando con la industria. Bueno, ¿qué se puede hacer para ocultar al mundo lo que está ocurriendo en la industria petrolera rusa? Por supuesto, ¿qué hacen los rusos? Clasifican los datos. El gobierno de la Federación Rusa ha prorrogado oficialmente la prohibición de publicar datos sobre la producción de petróleo y gas hasta el 1 de abril de 2026. Y luego la volverán a prorrogar, créanme. O sea, así hay un problema y así no hay problema. ¿No entienden bajo qué principio actúan? Cerramos los datos, nadie se enterará de que ahí tenemos una gran caja de sorpresas de goma que se nos ha acercado. Y ahora una noticia que hará que el ayatolá, por si acaso, revise su búnker. Estados Unidos retira todas sus tropas de Siria, informa el Wall Street Journal. Ahora les explico cómo esto está relacionado con que el ayatolá probablemente esté profundizando su búnker en este momento. Esto suena como el fin de la misión contra ISIS.
Eso es todo, ya hicimos todo allí, retiramos las tropas de Siria. Oficialmente parece una evacuación antes de que comience una gran tormenta. Hay alrededor de 1000 personas allí. ¿Contingente? En general, en el desierto sirio, más cerca de los ataques iraníes, todos deben ser trasladados rápidamente a algún lugar lejano. Y estos soldados no regresan a casa, están siendo trasladados a Jordania. Es decir, tropas de Tanf no se van a casa, simplemente los redistribuyen a bases grandes y más protegidas, que se convertirán en nodos logísticos en caso de una guerra prolongada. Aquí creo que el ayatolá Amini se puso muy tenso. Hace poco él hablaba con tanta valentía, contaba cómo iba a hundir, como Patrushev mismo, sí, voy a hundir todos los portaaviones estadounidenses, a todos los voy a hundir. Le aplaudieron allí, lo mismo de siempre. El régimen iraní solo puede actuar a través de terceros, usando proxies, o disparar contra manifestantes pacíficos. Creo que recibirán lo que se merecen. Trump está cerca de iniciar una guerra a gran escala contra Irán en los próximos días o semanas, informa Axios citando a sus fuentes. Ya habíamos oído hablar de esto, pero realmente en Irán el régimen de los ayatolás y la Guardia Revolucionaria Islámica podrían enfrentar en un futuro cercano problemas muy serios. Se lo han ganado, ¿qué se puede decir? Bueno, y Rusia e Irán realizarán ejercicios conjuntos de la Marina en el Golfo Pérsico. Miren nada más, qué valientes. Estas actividades reflejan la seria atención de ambos países a la situación actual en la región, informó el almirante iraní de la Marina Hassan Maksudlu. Los ejercicios comienzan hoy, conjuntamente entre Irán y Rusia. Bueno, creo que ya entendieron de qué lado se puso la Federación Rusa. Aguantar humillaciones constantes por parte de Estados Unidos, eso por supuesto también hay que saber hacerlo. Y aquí hay nuevos detalles sobre el sistema de seguridad de Israel. Se ha declarado el máximo nivel de alerta, los servicios de rescate han recibido instrucciones, estén preparados para la guerra, informan los canales locales de televisión. Además, la orden de estar preparados para la guerra no solo se aplica al ejército, sino también a las estructuras municipales, hospitales y compañías energéticas. En general, se están preparando muy en serio, y tanto Israel como otros países temen que, en caso de un ataque de Estados Unidos contra Irán, la respuesta de Teherán se dirija, en primer lugar, hacia Teherán, contra las ciudades israelíes, contra Haifa, contra Tel Aviv, contra los objetos estratégicos de infraestructura. Por eso, la preparación es muy minuciosa y a gran escala. Bueno, fuentes de Axios y de varios otros medios aclaran que el Pentágono y las FDI han desarrollado un plan no de ataques puntuales, sino de una campaña aérea a gran escala que podría durar de 2 a 4 semanas. Además de los objetos nucleares, muchos de los cuales fueron destruidos el verano pasado, los objetivos también pueden ser fábricas de producción de misiles balísticos, bases del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, sistemas de defensa antiaérea y fábricas de drones. En general hay objetivos y hay donde golpear. Bueno, e Irán se lo ha ganado al 100%. Exportación de terrorismo, financiamiento, proxies, algún tipo de odio existencial. Estos fanáticos religiosos en el poder se lo han merecido al 100%, y Ucrania, por cierto, al igual que Israel, siente cada día en carne propia lo que es. Especialistas iraníes que compartieron tecnologías con los mismos terroristas que ellos, con el liderazgo ruso. Día y noche estos Shaheds vuelan sobre Ucrania y ya han matado a cientos de personas en Ucrania, así que estos fanáticos locos se lo han merecido. Espero que este régimen sea arrasado como por una marea y que llegue uno laico y libre. Irán finalmente podrá respirar tranquilo. Y aquí está la noticia que encontré cuando ya estaba preparando este episodio, pero encaja en la línea general. Arabia Saudita desplazó a Rusia del primer lugar en el suministro de petróleo a la India. Ven, India dejó de comprar allá, pero empezó aquí. Y los saudíes, ellos siempre están listos. Como se dice en una gran familia, el compostador Botox no se distrae. Pero Putin siempre tiene donde hacer un sapsarap, donde conseguir fondos. Por ahora todavía los hay. A los maestros en 10 regiones de Rusia les han empezado a retrasar los salarios debido a problemas presupuestarios. Rusos, ustedes son quienes pagarán por todo. Es decir, mientras Putin a duras penas no ahorra en la guerra, sí ahorra en los rusos. Les subirá los impuestos, les retrasa los sueldos, les recortará los pagos. Bueno, y cuando ya sea imposible, cuando esa olla llamada Federación Rusa estalle desde dentro, entonces ya será demasiado tarde.
Pero Putin se reunió ayer con el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba y ¿saben qué le prometió? Apoyo por parte de Rusia. Mejor hubiera evitado hacer el ridículo. ¿Qué clase de burla eres tú? Hace apenas un tiempo en esa misma silla se sentó Maduro, a quien también le diste la mano y le dijiste, Rusia te apoyará. ¿Qué tipo de apoyo fue ese? ¿Alguien me lo puede explicar? Es simplemente una vergüenza. Así perdiste a tu aliado clave en la región y ahora le prometes apoyo a Cuba, el mismo apoyo que le prometiste a Assad. De verdad, qué vergüenza. ¿No está cansado de sí mismo de hacer este ridículo? Imagínense, mañana cambia el poder en Cuba y Putin dirá, bueno, entonces, ¿a quién le prometemos ahora? A Irán. Vamos a prometerles apoyo. ¿Apoyo a Irán? Ahora entiendo por qué aíslan el Internet en Rusia. Para que ni siquiera los propios rusos no empiecen a reírse de ellos. Bueno, y sobre el apoyo a Irán, los ejercicios conjuntos, estuve viendo, los rusos enviaron un solo barco, el corbeta Stoiky. En la región, recuerdo, Estados Unidos tiene 2 grupos de portaaviones. ¿Y qué puede hacer ese corbeta Stoiky? ¿Qué puede hacer allí junto con los barcos iraníes? Por cierto, ¿por qué los rusos no enviaron su propio grupo de portaaviones allí? ¿Porque no la tienen? Se imaginan, Rusia no tiene ni un solo portaaviones. El único crucero portaaviones, el almirante Kuznetsov, será enviado al desguace. Eso es todo. Putin ha convertido a Rusia, bueno, en primer lugar a sí mismo, en el hazmerreír mundial. No entiendo por qué lo toman tan en serio, por qué todos caen en sus amenazas. Ucrania le ha mostrado a todos que si se le enfrenta con firmeza, si todos se unen, la medusa calva se encerrará en su búnker y nunca más saldrá de allí. Bueno, cuídense, cuiden a sus seres queridos. Suscríbanse a este canal, no lo olviden, y les pido mucho, ayudemos a nuestros soldados, nuestra ayuda es importante. Ahora la necesitan mucho. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengan todos un buen día y gloria a Ucrania.